En particular, en estos días el semanario Búsqueda publicó que desde la Defensoría de los militares acusados en las causas del pasado reciente de derechos humanos, se señala que la Fiscalía, que es en el caso de ustedes, por ejemplo, quien ha convocado a 4 militares a declarar y los ha intimado además a que se presenten efectivamente, no tendría potestades para poder tomar estas iniciativas. ¿Cómo ven esto? ¿Con qué preocupación lo reciben? En realidad creemos que nosotros opinamos, es una opinión más bien personal, ¿verdad? O de nuestras conversaciones, que surge la duda de si es posible que se fortalezcan este tipo de posturas que tiene en este momento en realidad el centro militar o los defensores de los militares acusados de tortura o de desaparición o de muerte, que desde que se han comenzado las denuncias sobre estos casos siempre han tenido intenciones de hacer este tipo de cosas, digamos, de negar la tortura, de negar la cárcel, de negar la muerte, de negar las desapariciones, colocando la duda sobre la legalidad de las acciones de la propia justicia, o de los organismos de justicia, o de los operadores de justicia, en este caso de una nueva fiscalía creada por la Fiscalía General de Corte, que está dirigida por el fiscal Ricardo Percivale. La idea es instalar la duda en la sociedad sobre la legalidad, obviamente, ¿no? Eso es lo que supongo, de que no tenga, digamos, posibilidades reales de actuar esa fiscalía. Creo que si los poderes, ejecutivo, legislativo y el propio poder judicial, tomaran nota y resolvieran contestar estos supuestos de los militares, del centro militar y de sus defensores, creo que estaría muy bueno para poder despejar esas dudas, ¿no? En el caso de ustedes, ¿cuándo fue inicialmente que se presentó la denuncia, Alicia? Octubre del 2011. Ahí fuimos a declarar 20 de los jóvenes que pudimos pasarles que íbamos a declarar, pasarles el dato, y se presentaron 20, fueron, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces en esa instancia, como decía Mabel la otra vez y Marisa, de que fue totalmente removedora, ¿no? Que esa instancia fue para nosotros profundizar todo aquello que sentíamos de lo que nos pasó y ver que al pasar del tiempo no se ha hecho nada en realidad. Desde esa época no se ha logrado que se pueda llevarlos a juicio ni nada que se parezca, ¿no? Ni siquiera que se vayan, ni siquiera que se presenten a declarar en lo más mínimo. Lo más impactante es en el caso de ustedes como jóvenes de 33, que en ese momento tenían 13 años y 14 años, ¿no, Jesús? ¿Es así? Sí, es así, sí. El tema es que, claro, todos los años que han pasado y no ha habido nada, ninguna respuesta de ningún tipo. Y me imagino que no es solamente en 33, porque también tenemos en varias partes del país, que Paysandú fue una parte que fue complicada también con la juventud y eso, que hasta ahora creo que inclusive han hecho denuncias también ellos, pero hasta ahora no se ha movido nada. La verdad que la realidad que es como dice Mabel, tendría que haber alguien que tendría que salir a nombrar las cosas y hacerlas como tiene que hacerse. Marisa, ¿qué fue lo que pasó cuando ustedes eran tan chicos y bueno, vivían en 33? Bueno, en abril de 1975, me río porque esta frase la he repetido, no sé, infinidad de veces, ya perdí la cuenta. En abril de 1975, en la ciudad de 33, fuimos detenidos por la comandancia del batallón de infantería número 10, 25 menores, en total éramos 40 jóvenes entre 13 y 18 años, en su mayoría éramos de la UJC y había compañeros de otros sectores aliados en la lucha contra la dictadura
Y bueno, hay algo que siempre queremos destacar porque fue algo que utilizaron los militares en esa época para crear después un comunicado que difamaba nuestra moral y decía que nos habían detenido en un campamento. Nosotros fuimos detenidos en nuestros hogares, en la calle y algunos en los centros de estudios. Fuimos trasladados al cuartel de 33, allí fuimos encapuchados, controlados por un médico, el médico Díaz Agrelo, que falleció, y controlados para ver hasta cuándo podríamos resistir la tortura. Y bueno, y como a miles de uruguayos que resistieron la dictadura o que pertenecían al Partido Comunista o a otros sectores del Frente Amplio que resistían la dictadura, fuimos torturados salvajemente, abusados y violados todos nuestros derechos humanos y derechos del niño, porque muchos de nosotros éramos niños. Fuimos impedidos de estudiar cuando algunos fuimos siendo liberados. Lo primero que íbamos era al liceo y se nos impidió estudiar y participar de toda actividad social, cultural y educativa en nuestro pueblo. La mayoría tuvimos que irnos, otros permanecieron muchos años en los penales de Punta de Rieles y Libertad, habiendo pasado antes por muchos cuarteles, el de Melo, el de Paso de los Toros, el de Rocha, y después fueron llevados a los penales. Otras cantidad de compañeros, 9 compañeras y 5 compañeros, fueron traídos a Montevideo, a lo que en ese momento se llamaba el Consejo del Niño. Ellas fueron internadas en el Hogar Yaguarón y ellos en el llamado Álvarez Cortés, que hoy funciona una UTU, ahí en Malvin Norte. Ellos fueron trasladados en una madrugada de abril, de mayo, ya de los primeros días de mayo. Nuestras madres fueron a verlos, a llevarles la fruta y la ropa que les permitían ingresar ya después de todo el mes ese de tortura y privaciones, de todo tipo de incomunicación, porque en todo ese tiempo no nos fue permitido recibir visitas de nuestros padres, ni de nuestros adultos, ni de ningún abogado. Simplemente fuimos tratados como adultos y como militares, porque los únicos jueces que nos interrogaron fueron los jueces militares, el de primera instancia que era Rombis, y Elvio Camps, que también es fallecido, y que después visitaba a los compañeros que habían sido trasladados al Consejo del Niño, los visitaba periódicamente en los centros de reclusión a los que fueron llevados.